doctora Fabiola Mantilla ya está con nosotros, ella es psicóloga clínica y a ella la hemos invitado porque el tema de la mañana de hoy, doctora Fabiola, es cómo superar la adversidad. O sea, cuando está uno enfermo, ¿cuál es la mejor actitud que debe tomar al respecto? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, básicamente cuando un paciente pues, sufre su patología crónica, sí. Cuando le dan la información o el médico da la información, es importante que primero tenga una red de apoyo familiar que haga que esta persona poco a poco vaya en su proceso de aceptación frente a la enfermedad. Entonces, eso pues indica que es desarrollar nuestros propios recursos o las estrategias de afrontamiento que tenemos todos los seres humanos en cualquier situación difícil y podamos empezar como a potencializarlas para que de esta manera pues podamos aceptar paso a paso la enfermedad porque es un proceso complejo. ¿Qué tan importante es esa actitud positiva frente a la enfermedad? Porque hemos conocido algunos estudios estadísticos que dicen que cuando la persona se deprime, sus defensas se bajan. Pues sí, claro. Sobre todo cuando el paciente está hospitalizado, ¿no? Sí. Entonces, en su etapa de hospitalización, ¿qué pasa? De pronto hay un reciente diagnóstico, el paciente se nos deprime y no sale adelante, ¿sí? Entonces tiene como recidivas. De igual forma, pues, utilizando los recursos que él tiene, enfrentando esta situación, recibiendo la red de apoyo familiar es supremamente importante. ¿Y en qué nos ayuda? Que el paciente sea adherente al tratamiento, que el paciente pueda aceptar los procedimientos que le da el personal médico para que de esta forma, pues, pueda enfrentar y pueda salir adelante frente a su patología, independientemente de cuál sea. Perfecto. Bueno, estuvimos investigando y nos dimos a la tarea de averiguar qué es lo que está haciendo la Foscal, porque también está trabajando sobre ese tema que es muy interesante. Queremos compartirlo con ustedes, amigos televidentes. Si bien la enfermedad en el ser humano es una situación que genera preocupación, estrés y alteración del estado de ánimo, al igual que las enfermedades, no podemos descuidar estos aspectos desencadenados. Por el contrario, deben ser tratados de manera integral por profesionales. Por tal motivo, en Bucaramanga, un grupo de psicólogos especialistas en cuidado hospitalario han puesto en marcha un programa modelo llamado Actividades Lúdicas en pacientes hospitalizados. Nosotros nos enteramos del programa que tenía la clínica Foscal coordinada por el Departamento de Psicología Hospitalaria. Nos pareció bastante interesante para adoptarlo al colegio en la parte de trabajo social, que es requisito indispensable para los jóvenes de 11 en su graduación. Dicha actividad es realizada de la mano de los jóvenes estudiantes de último grado de bachillerato de los diferentes colegios de la ciudad. Hemos tenido la oportunidad de compartir con los pacientes, de jugar con ellos, sacarles una sonrisa y principalmente aprender de ellos, de sus vidas, saber que lo que estamos haciendo aquí contribuye muchísimo no solo a su salud física, sino a su salud mental. Vemos que los pacientes mejoran muchísimo su estado de ánimo cada vez que nosotros venimos a hacerles actividades lúdicas y los acompañamos. Notamos que han sido más alegres. Es una sorpresa para uno como paciente porque es una alegría, está uno concentrado aquí en una habitación pensando en su enfermedad y una sorpresa que lleguen los niños y lo alegren. A uno es un motivo. Entonces son cosas que le alegran el día. Y es que según los especialistas, las enfermedades no deben ser un motivo para negar el poder del juego, el diálogo, cantar, escuchar o colorear. El distraer la mente crea en el paciente un espacio de regocijo y distracción, el cual siempre será de beneficio para la salud mental. Y es precisamente esto lo que la Foscal ha querido implementar en el programa modelo. 8 de la mañana con 38 minutos. Hablemos un poquito, doctora, de esa gran labor que está haciendo la Foscal y del trabajo que ustedes han venido desempeñando. Bueno, sí. Realmente este es un programa pensado
y va de la mano con la política de humanización que estamos desarrollando en la clínica Foscal, y es tratar de que nuestro paciente, pues aparte de todo, porque estar hospitalizado no es fácil, para ninguno de nosotros es fácil estar hospitalizado, pues tratarle de llevar algo de distracción, algo de alegría, algo de... ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues estos niños que van a colaborarnos, que inicialmente estamos con el Gimnasio Pontevedra y los del Cantillana, las niñas del Cantillana, ¿qué hacemos? Vamos y les llevamos, van y les llevan ellos juegos, los distraen, les leen cuentos, y de esta manera uno ve que el paciente disminuye sus niveles de estrés y de ansiedad, entonces su estado de ánimo mejora, por lo tanto el manejo de sus relaciones interpersonales con el personal médico, frente al tratamiento, al procedimiento, la adherencia al tratamiento, es mucho más fácil y el paciente está muchísimo más dispuesto para su proceso de recuperación dentro de la clínica. Doctora Fabiola, ¿qué consejos le podríamos dar a aquellas personas que en casa tienen a un familiar enfermo, que de pronto no tienen la posibilidad de tenerlo en un centro médico, pero que ellos mismos están asistiendo a su enfermedad? Bueno, primero que todo, intentar ponernos en los zapatos del paciente, ¿no? Muchas veces cometemos el error de los familiares, pues en aras de contribuir o de apoyar con nuestro familiar, le decimos que tranquilo, que no llore, que todo va a estar bien, que es un proceso de recuperación, pero la verdad es un proceso complejo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, dejar que el paciente exprese sus propias emociones, dejarlo que exprese sus inconformidades también respecto a la patología que tiene, y como familiares acompañarlo. ¿Qué es acompañarlo? Es tratar, por ejemplo, el cuidador principal que está en la casa, en este caso es tratar que el paciente se tome sus medicamentos, es tratar de contribuir con esa adherencia al tratamiento, es distraerlo, es leerle un poco. Y en ese ambiente en casa es tratar de tenerlo muy cómodo, y que en cualquier momento pues el paciente sin ningún tipo de problema pueda expresar ese tipo de emociones, ¿verdad? Y también tenerlo muy entretenido y poco a poco él va haciendo como la aceptación de su enfermedad, ¿sí? Porque es difícil, a veces el paciente se nos irrita mucho en casa, no quiere hacer nada, es apático, tiene anedonia. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es tratar de dejarlo quieto un poco, respetar ese espacio de él para que poco a poco empiece frente a la aceptación de esa misma enfermedad. Vamos con televidentes. Está Diana González con nosotros. Dianita, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Giovanotti, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de que nos llames. Bueno, muy interesante ese tema. Los felicito por tratar este tipo de temas que muy pocos lo tratan. Y pues felicito a la Foscal por esa labor tan genial que están prestándole a todos los usuarios. Quisiera preguntar cómo se debe hacer para que un colegio participe en eso, a la doctora Fabiola. Perfecto, gracias. Gracias a usted. Bueno, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo puedes hacer que un colegio pueda acceder a esto? A ver, puedes comunicarte en la Clínica Foscal Internacional con el Departamento de Psicología Hospitalaria. Entonces allí alguien encargado pues te va a dirigir y luego nos vamos a encontrar en algún momento para ver cómo puedes ingresar, ¿sí? a este proceso. Sí. De igual forma pues se hace un entrenamiento con los muchachos para prevenir absolutamente todo tipo de contagio, enfermedad, bueno, etcétera, todos los protocolos que rige la clínica para poder ingresar. Entonces se hace como un proceso de selección, llamémoslo así. Hay personas, doctora Fabiola, que muchas veces no le quieren contar a la familia que están enfermos y ellos quieren seguir su tratamiento como a escondidas. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, la verdad pues no es muy bueno, ¿sí? ¿Por qué? Eso se llama conspiración del silencio y es respetable. Los pacientes que no desean contar su patología, en su gran mayoría son pacientes VIH positivo, ¿sí? Quieren enfrentar o afrontar ese tipo de enfermedad, de patología solos. ¿Por qué no es bueno? Porque el paciente en algún momento va a decaer, en algún momento va a tener una recaída fuerte y va a necesitar su red de apoyo, que lo acompañen, que lo lleven a urgencias, que el tratamiento, las citas médicas, y además que este paciente se va llenando emocionalmente de todo y se va como llenando de muchas emociones negativas y va a llegar en algún momento en que ya no pueda más y entonces esto va a explotar. ¿Y qué es explotar? Que el paciente
se enferme aún más y aparte de eso empieza la ideación, las ideas de suicidio. Entonces por eso tenemos muchos pacientes que no desarrollan esas estrategias de afrontamiento y además no tienen la red de apoyo familiar y toman, en este caso, pues una mala decisión que es terminar con su vida. Bueno, más evidente. Vamos con ellos primero en línea, después con más preguntas. Hola, Nancita. Hola, Giovanotti, muy buenos días, el Señor me lo bendiga. Igualmente para ti, un beso gigante. A la doctora Fabiola lo mismo. Mira, tengo una inquietud. Mi mami está recién salida de la clínica Foscal, ¿cierto? Nosotros nos dividimos y la tenemos en casa de una familiar, ¿ya? Pero entonces a ella se le ha dado mucho amor y todo, pero ella, ¿cómo le explicara yo a la doctora Fabiola? Ella está como con su resentimiento tal vez, de que a ella le quitaron una partecita de su cuerpo y ella se mira y llora y llora y yo, o sea, cuando yo la veo así, yo trato a decirme de por ahí, porque entonces me entra angustia verla llorar, doctora. Ok, ya te vamos a dar una respuesta. Bueno, muy buenos días, gracias por llamar. Bueno, te cuento que este proceso es complicado, esto no es un proceso que vamos a tener, exacto, no es un proceso fácil. Los procesos de amputación por cualquier circunstancia, por ser diabéticos, por un osteosarcoma, por diferentes circunstancias, son complejos. Esto es... La persona pasa por un proceso de duelo, ¿cierto? Dependiendo la edad también del paciente y los estilos de afrontamiento que tenga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pierde su capacidad funcional. Yo qué te diría, que como está tan reciente, como tú me cuentas, que está tan reciente, es un proceso donde apenas inicia su aceptación, ¿sí? Primero ellos están en la clínica y cuando están hospitalizados es una negación frente a lo que acaba de pasar. Luego pasan por un proceso en donde empiezan a aceptar su nueva condición y tenemos que empezar a desarrollar esas estrategias que ellos tienen para enfrentar la situación. ¿Que pueda ser la situación más difícil que pueda atravesar? Sí, puede ser la más difícil. ¿Que no es fácil? No es fácil. Y que lloran, también lloran. Entonces hay que empezar como lo que decíamos nosotros aquí que estaba hablando con Giovanotti, es tratar de entretenerlos, de leerles, de ponerlos algo funcional. ¿Y qué es ponerlos funcionales? Levantarlos en casa, ponerlos a hacer diferentes actividades que lo puedan hacer, que ellos mismos se sientan útiles. De hecho lo son. Lo que pasa es que en ese momento pues tendemos como a bloquearnos y a caer en cama y no querernos bañar, salir del cuarto, salir de la habitación. Entonces es importante que tú la entretengas en diferentes cosas y cuando te hable de la patología como tal, simplemente escúchala, abrázala, déjala llorar, porque es una parte de su cuerpo, ¿sí? No es fácil decir, no, pero es que hay varias personas que han amputado y tienen prótesis. La historia de cada persona es totalmente diferente, es su pierna, es su brazo, entonces es totalmente diferente cómo enfrentamos esa enfermedad. Estás diciendo algo que me parece muy importante porque normalmente uno siempre buscaría decir eso, ¿no? Pero mire la historia de esta, pero mire este video que él ni piernas ni brazos y usted se queja por esto. ¿Está mal decir eso? Sí, total. Estamos a veces en el afán de ayudar a nuestro familiar, lo que hacemos es deprimirlo un poquito más. Claro que sí está mal compararlo con otras situaciones, sobre todo en un momento tan reciente. ¿Por qué? Porque así se da un dedito, una parte, algo que le falte a uno del cuerpo que se lo quiten es propio, ¿sí? Sí, claro. Entonces el sentimiento es totalmente individual. Yo no alcanzo a entender, así sea mi mamá, mi hija, no alcanzo a comprender realmente qué es lo que esa otra persona está pensando, ¿cierto? Entonces, en eso tenemos que respetarlo, ¿sí? Empezar, cuando ya empiece un proceso en donde ya va más avanzado, entonces ya podemos como incluir ese tipo de temas, pero inicialmente no lo debemos hacer. Bueno, muchas veces uno está en su casa enfermo, le dio una gripa, y hay gente que le dice, no le guarde cama la gripa, salga usted, trabaje y haga algo lo demás. Hay gente que normalmente se queda en casa, se enferman más. ¿Qué es lo que se le llama la actitud frente a la enfermedad? ¿A qué podríamos hacer referencia? Bueno, la actitud son como las ganas que uno le ponga a enfrentar ese tipo de enfermedad, ¿cierto? Igual todas estas cosas se salen de control. Uno nunca pide estar enfermo. Muy cierto. ¿Sí? Uno se enferma y listo. ¿Cómo voy a enfrentar esa enfermedad? ¿Cómo voy a hacerle yo? ¿Cómo me voy a parar todos los días de la cama? ¿Cómo me voy a arreglar? Claro que sí, eso está en cada uno y eso se forma eso es su estructura de personalidad realmente, ¿cierto? No todos actuamos de la misma manera y esta estructura de personalidad y todo lo que nos enseñan en nuestra primera infancia
eso es lo que somos hoy. Entonces es la forma de cómo yo enfrento la enfermedad. Que unas personas, claro, que se acuestan, que no se levantan de la cama, ese es como ya tiene que ver más con la personalidad que Sí. cualquier otra cosa, ¿verdad? Y una última preguntita ya para ir finalizando nuestro tema. ¿Cómo hacer cuando el paciente es un niño y de pronto tiene una enfermedad terminal? ¿Cómo decirle al niño o cómo abordar ese tema tan complejo? Bueno, sabes que los niños son los mejores para enfrentar ese tipo de patologías. ¿Sí? Sí. Son niños que por lo general enfrentan muy bien. ¿Por qué? Porque su desarrollo de su ciclo vital es el juego. Entonces, a través del juego, ellos lo disfrutan, ¿sí? Ellos lo disfrutan, ellos comparten, ellos sonríen, ¿sí? Todos los pacientes o los pacientes que hemos tenido nosotros que han sido niños, todos siempre vienen con una sonrisa. En los tratamientos, obviamente, pues hay tratamientos dolorosos y que ellos lloran, pero siempre su actitud frente a la enfermedad es muy positiva, porque ellos se entretienen con absolutamente todo. Entonces ellos se expresan, uno los acompaña, no pasa absolutamente nada. Yo creo que ellos son los que, como los docentes o como los que nos enseñan a uno a cómo enfrentar esa enfermedad. De hecho, uno se aflige un poco cuando lo que tú dices, que ya van en su etapa terminal de la enfermedad, y ellos le piden a uno que por favor le diga a los papás que no vayan a estar tristes y no vayan a llorar, porque tienen como tan claro ya la parte final que uno les ayuda a cómo van a estar arriba en el cielo con Jesucito. Es una forma diferente. Yo creo que eso es algo mágico que ellos tienen para su proceso de adaptación. Realmente quienes sufrimos más somos los papás, los terapeutas, los que estuvimos con ellos en todo ese proceso para el afrontamiento de la enfermedad. Y pues la despedida para ellos es un poco más tranquila, es mucho más traumática para nosotros los padres de familia o los que estamos alrededor de ellos. Bueno, doctora Fabiola, queremos agradecerle la visita a nuestro café de la mañana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Giovanni. Y saludos a toda la gente de la Foscal. Bueno, Muy bien.